Yo me apunto a Universo Matiz. ¡Me apunto! Yo también me apunto. Universo Matiz, ¿quién se apunta? Yo me apunto. Matís Alessones ha estat a la primera Fira Comarcal de l'Horta Nord de la Formació Professional. Una experiència novedosa per mostrar l'oferta dels diferents cicles formatius que hi han als centres més propers de l'alumnat de l'ESO i batxillerat. Un èxit de participació on hem estat els cicles formatius d'imatge i so del nostre IES Henri Matís. Sí, soy Verónica, soy prospectora de FP y estamos un poco pues eso, ayudando a la organización, a la coordinación de estas ferias comarcales, que es el primer año que se celebran de esta manera. Lo de comarcal es un poco pues para que fuera más cercano, para que pudiéramos acercar la FP más a la zona, porque cada territorio tiene sus particularidades y queríamos acercar un poco la oferta formativa pues un poco a la zona donde estamos. ¿Cómo estáis viendo la mañana? ¿Qué tal? Bueno, pues la verdad que no nos estamos aburriendo para nada, porque entre la animación y que la verdad que la afluencia muy bien, esperamos más de 1000 estudiantes. Ves a muchos que están indecisos aún y a lo mejor es una buena oportunidad para conocer una pequeña muestra, porque luego la verdad que hay muchísimas más familias profesionales y muchos ciclos, pero creo que también les ayuda un poco pues eso, a ver de cerca una pequeña muestra y ayudarles. Paco Gómez, alcalde de Massamagrell. Correcte, bon dia i benvinguts a Massamagrell. Pues la veritat és que es proposaren el poder fer la primera Fira Comarcal de l'Horta Nord així en Massamagrell i no ho dubtaren. És una oportunitat per a que la gent, els joves, coneguen tota l'oferta formativa que té la nostra comarca. Bon dia, soc Letícia, soc orientadora de l'Espai Laboral Burxassot. Bé, nosaltres volem que els alumnes de secundària coneguen el que fem a la vora i principalment el que oferim, no? Com a formació. Són estudis que estan enfocats al món laboral, no? Em diuen Empar Monzó, soc la cap de departament d'imatge personal i hem vingut a la fira per mostrar-nos tots els cicles que tenim a l'IES. Som de l'institut i és la Patacona que està en Alboraya. I és de caracterització, van a col·laborar en els de la família de Sanitat, perquè quan facin el simulacre, el que són les ferides, les cremaures, tot això, estaran maquillades. Teníamos una víctima con una hemorragia en la pierna, hemorragia abundante, entonces simplemente hemos presionado un poquito a ver si se corta la hemorragia. Como no se corta, porque es lo primero que hay que hacer, se pone el torniquete. Hay que apuntar la hora del torniquete, llamamos a los servicios avanzados porque nosotros no tenemos suficiente material para atender a la víctima y la llevamos al hospital. Técnico de emergencias sanitarias. Pues han empezado poniéndome la hemorragia de la pierna y luego se han ido animando y me han hecho cortes por la cara, moratones, por los brazos y por todos los lados. Muy realista, ¿no? Muy realista, sí, la verdad. Bien. ¿Y qué tal como víctima? ¿Cómo te has sentido aquí atendida por tu compañero? A salvo, al menos a salvo. Pues. Hola, el meu nom és Raquel González i sóc professora de FOL de l'Institut IES Guillem d'Alcalà. Doncs hem preparat un stand per tal de promocionar la nostra família professional, que és d'hoteleria i turisme. Així en Fira estem promocionant principalment els cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs d'especialització de forneria i broisseria artesanals. I la veritat és que per tal de promocionar el cicle estem fent tall de pernil i tenim... Sí, ara el tastes, Bon dia. ¿Estás cuinant tú la paella? Sí, estoy haciendo yo la paella, buenas. La paella, la cuestión es que tiene muchas recetas, porque según en cada zona, pues se hacía de una manera u otra. Entonces, no hay como una receta original de la paella, sino según la zona de cada Valencia añaden X cosas. Hay unas que llevan costillas, otras que llevan albóndigas, otras que llevan pato. Pues estaba en un momento en el cual no sabía qué estudiar, tenía muchas cosas en la mente y no lo tenía muy claro. Entonces descubrí la cocina así de repente y me empezó a encantar, me gustó y es como la cocina es una forma de vida. Entonces me quedé en la cocina y no quise irme a ningún otro sitio. Em dic Sergio, vinc de Federica Montseny i estudio FP bàsica de fabricación y montaje. Yo me llamo Lucía, vengo de Burjasot, del Federica Montseny. Sinceramente, la ESO no era para mí y decidí hacer un grado básico para empezar desde cero y pues ir a lo alto.
Bastante, aprendo muchas cosas, en soldar y un montón de cosas y está muy bien, la verdad. A mí tampoco me iba muy bien en la ESO, entonces decidí meterme en una FP y vi lo de fabricación y montaje y me llamó mucho la atención. Probé y me gustó mucho y ahí voy a seguir. El casco de soldadura lleva una pantalla protectora para cuando sueldas no te quedes ciego. Me llamo Antonio, vengo de Córdoba y me vine aquí a estudiar caracterización en Valencia. Y hay mucha gente de toda España que viene aquí, de la Patacona, en nuestro instituto. Y ahí somos la segunda edición de caracterización. Es un grado superior que consiste sobre todo en el maquillaje que se hace en el teatro, en cine, en rodaje, todo lo que tenga que ver con prótesis o maquillaje más elaborados, también tema de postizos, como pelucas hechas a mano, que lo estamos haciendo mano a mano, pelo a pelo. Yo como vengo de peluquería y sabía algo de maquillaje, porque quise unir las dos cosas, porque a día de hoy van a contratar perfectamente más a un caracterizador que sabe hacer todo, y yo les recomiendo que se tiren sobre todo para este ciclo porque así hay muchas ramas que pueden tocar, es muy creativo, te va a encantar porque son muchas cosas, aprendes muchas cosas, hay mucha salida en este trabajo. El IES Henri Matisse abarca esos ciclos, hay más ciclos, pero si estáis buscando por la zona de Paterna, pues son los que nosotros tenemos. Cada uno de ellos, si os fijáis bien en el panfleto y entráis en nuestra página web, que es el mejor recurso, porque tenemos un montón de trabajos de alumnos y es lo que mejor se ve, tenemos los ciclos de video disc jockey y sonido en grado medio y en grado superior, animación 3D, juegos interactivos y entornos, realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y sonido para audiovisuales y espectáculos. ¿Qué es lo que buscáis realmente vosotros? Estamos informándonos, la verdad. Sí, me gusta mucho la feria porque es entretenido, vas por aquí, te vas informando y como que hablas cara a cara con esas personas. Hablas y no sé, no es lo mismo que en una página web. Aquí puedes resolver cualquier pregunta. Pues estamos ahora con alumnos de imagen y sonido. Con Rubén Lluvero y Denis Kostyuchenko. Hola, bueno, vosotros habéis participado aquí en la feria de la FP. ¿Qué es lo que habéis hecho? Pues hemos hecho una pequeñita performance de DJ y pues nada, ha estado muy bien. Ha habido un ambientazo. Y yo he hecho un poco de cámara, le he grabado la sesión y sí, muy buen ambiente, muy buen rollo, muy buenos clips. Pues ahora estamos estudiando realización de eventos y espectáculos y pues nada, la trayectoria la que yo he tenido ha sido acabar la ESO y empezar en el Matisse el grado medio de video disc jockey y pues nada, ahora a por segundo. Yo igual, yo he pasado por video DJ, que lo hemos acabado juntos y ahora estamos en realización y hasta aquí hemos llegado, aquí estamos. Pues en mi caso la verdad es que con 16 años no me esperaba aprender tanto en mi vida y pues nada, muy contento por todo lo que he aprendido, se vive mucho, se aprende un montón y salen, o sea, si se le pone esfuerzo, pasión y te gusta, pues la verdad que salen cosas muy chulas. Los dos habéis ido Erasmus, eso vamos. ¿Qué tenéis que decir de bueno de lo que tenemos en el centro de Erasmus? Pues sin palabras, o sea, espectacular. Yo me apunto a Universo Matisse. ¡Me apunto! Yo también me apunto. Universo Matisse, ¿quién se apunta? Yo me apunto.